Amigos, amigas, en unos segunditos vamos a pasar un fragmento de la hermosa, intensa y sumamente nutrida en información columna de La Nota Verde de nuestra amiga de politólogos al whisky, Rocío Camerlengo. Ella forma parte del equipo de ambiente de politólogos al whisky y en su último reporte del mes de agosto sacaron a la luz un caso alarmante que está pasando en Neuquén y es de un pueblo, Sausal Bonito, muy cercano aledaño a las perforaciones que se hacen por el fracking, que ya vamos a explicar qué es, en la zona de Vaca Muerta y cuyo accionar del fracking genera sismos artificiales que hacen que incluso gentes, pobladores de la comunidad pierdan su casa. Tenemos el fragmento de la nota con Rocío. Esto nos decía: los sismos por fracking en Vaca Muerta, por la actividad de fracking que ha promovido sismos y que han afectado a, lo cito para decirlo correctamente, Sausal Bonito, Añelo y regiones aledañas. Hay estudios que se están llevando a cabo en la zona, digamos, que es un tema que se está investigando, es decir, que no hay una conclusión, pero sí hay estudios que están demostrando que a medida que se avanzaron con las tareas de fracking en la zona de Vaca Muerta, localidades como Sausal Bonito han perdido o han tenido, digamos, pérdidas materiales en este caso, de viviendas. Hay una causa judicial que justamente cuando veníamos hablando del tema del protagonismo de la sociedad civil, una causa judicial que fue, digamos, empezada por una organización ambiental que está en un juzgado federal de Neuquén, así que es un tema que se está investigando, se está llevando a cabo y se está judicializando porque no queda otra forma, ¿no? La gente de la localidad quizás no tiene la posibilidad de mudarse o no está en todo su derecho de quedarse en su localidad y preservar sus casas y su actividad económica, ¿no? Esto es lo que decía Rocío Camerlengo del equipo de ambiente de politólogos al whisky. Lo cierto es que en Sausal Bonito, de nuevo, un sector aledaño a Vaca Muerta, donde se realizan perforaciones por fracking mediante el empleo del fracking, se registraron, por ejemplo, en el mes de julio, a mediados de julio, 22 sismos en un radio de 48 horas provocados por la actividad del fracking en el eje Vaca Muerta, en la zona de Vaca Muerta, de la cual Sausal Bonito, comunidad neuquina, es aledaña. ¿Qué es el fracking? Esto es importante porque yo, por ejemplo, no sabía muy bien qué era y es importante profundizarlo, por ejemplo, mediante lo que hacen las muchachas del equipo de ambiente, politólogos al whisky, pero como para tener una definición para trabajarla ahora, el fracking es la fracturación hidráulica o también llamada técnica para extraer combustibles fósiles del subsuelo mediante el empleo de agua a presión. Los combustibles convencionales como el petróleo o el gas natural no son renovables, por lo que sus yacimientos se agotan. A medida que se reducen las reservas de estos combustibles en las capas más superficiales de la corteza terrestre, se necesita buscar nuevos yacimientos a mayor profundidad. El problema de estas reservas es que no se extraen con facilidad, están atrapadas entre capas de roca de difícil acceso y sus condiciones hacen que los combustibles no convencionales generen impacto y generen que fluyan sin ninguna normalidad y con mucha dificultad de extracción. Para obtener dichos combustibles se desarrolló el fracking, que permite acceder a los yacimientos fracturando las bolsas de roca que los contienen. Se perfora la corteza terrestre a una profundidad que puede superar los 3.000 metros y se inyecta agua a presión en las que se diluyen compuestos químicos. Así se quedan grietas controladas en las capas de roca que almacenan los combustibles que se desean extraer, lo que ha permitido acceder a yacimientos antes ocultos o inaccesibles y aumentar las reservas globales. Es una definición bastante promisoria, pero lo que no nos comenta es que esto implica la producción de sismos que afectan a las comunidades aledañas, por ejemplo a Vaca Muerta, donde el fracking se practica. Para profundizar en esto estamos con uno de los más estudiosos en este tema, en este caso, en el caso Sausal Bonito y otras comunidades afectadas por el fracking mediante sismos. Hablamos del geógrafo de la Universidad Nacional de Comahue, Javier Grosso. Javier, acá Esteban Chiacho desde Cítrica, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes para vos también, Javier. Preocupados y debo decir también interesados porque es un tema que imagino genera la peor escena para una persona, que es perder su casa a manos no de un desastre natural, que obviamente es horrible, pero no es el caso, sino de, ¿cuál es el término? ¿Sismo artificial? ¿Sismo provocado? ¿Cómo lo categorizarías vos? Técnicamente es sismicidad inducida. Es decir, Claro. lo que finalmente ocurre es un sismo con características de reacomodamiento de la estructura geológica. Hay una liberación de energía que
es la misma que ocurre en cualquier proceso sísmico, pero en este caso la reactivación de ese sector de fallas, de esos movimientos geológicos, está dado por una actividad que en este caso es la fractura hidráulica, el fracking, digamos. Pero sí, técnicamente en la bibliografía lo que se maneja es sismicidad inducida. Javier, vos sabés que leíamos un poco sobre el ritmo de los sismos, de estos sismos inducidos en Sausal Bonito, una comunidad geográficamente pequeña, pero no por eso menos importante, de Neuquén, entre otras. Y leía, por ejemplo, que en julio, mediados de julio, lo decíamos, hubo 22 sismos en un fin de semana. Sí. ¿Cómo es posible? O sea, ¿es imposible vivir ahí? Sí. Eso, primero hay una mención. El episodio ocurre los días 17 y 18 de julio, pero después se reitera. El último sismo en la localidad se reiteró, fue el 22 de agosto, pero después fueron más esporádicos. Ese fin de semana tiene un gran número de sismos, realmente muy, muy alto, y es un escenario que ya había ocurrido en enero de 2019. Te digo esto porque es un dato clave, porque el 23 de enero de 2019 también hubo en Sausal Bonito una seguidilla de muchos sismos en un solo día. Es decir, ya habían antecedentes. ¿Cuál es el lugar común entre aquel enero de 2019 y el julio de 2021? Bueno, el lugar común es que a no más de 15, 20 kilómetros del lugar de los epicentros habían equipos fracturando, habían set de fracturas. Lo que vos mencionás es muy importante. A ver, vos decís, bueno, será un pueblo pequeño, pero quédate tranquilo que para los habitantes de Sausal Bonito es el centro del universo. Me imagino. Claramente es su lugar, es su vida, casa. La vida de su familia, su casa, sus proyectos. Por lo tanto, cualquier análisis que se jacte de tener contenidos humanistas no puede dejar de ver eso. Es el lugar más importante del mundo para ellos, convengamos. Les ha cambiado mucho la percepción de la naturaleza, porque de repente la sismicidad no tiene un horario, no es que hay un horario en el cual va a temblar, tiembla durante esos episodios, tembló a la madrugada, a la mañana, al mediodía, a cualquier horario, generando, bueno, preocupación, pánico. No hay ninguna explosión de ninguna casa, pero sí empezó, como es un pueblo que no tenía antecedentes sísmicos, toda esta sismicidad ha hecho que las casas se le empiecen a resquebrajar, que se hagan cada vez más visibles las grietas, en algunos casos cae mampostería. Pero bueno, el efecto sobre, por ejemplo, las infancias y bueno, los adultos tienen que estar explicando esa situación, pero también afecta la salud anímica de los adultos, sí. No saber a qué hora va a ocurrir esto, etcétera. Me imagino, Javier. Es muy claro cómo lo explicás. Digo, no solamente es un tema donde la ciencia natural tiene un componente esencial, por supuesto, para comprenderlo, pero el factor psicosocial está también presente y debe ser abordado. No es solamente sismos analizados de la técnica, sino también desde el factor social. Imagino la preocupación, de hecho sé que has trabajado horizontalmente con gente de Sausal Bonito, imagino la preocupación. ¿Hay alguna iniciativa? Tengo entendido que hay una denuncia. ¿Hay alguna respuesta desde Vaca Muerta? ¿Cómo está la interacción entre el pueblo y Vaca Muerta? Hay algunas respuestas desde el punto de vista estatal frente a esos reclamos. Bueno, han acelerado algunos procesos, por ejemplo, se han acercado a la localidad, se ha acelerado un proceso de instalación de sismógrafos que el Estado neuquino lo viene pateando hace mucho tiempo, es verdaderamente menos que un vuelto, son centavos en relación a lo que genera la actividad. Me imagino. Pero lo vienen pateando para adelante hace mucho tiempo. Como bien decías, la justicia federal tiene un amparo y tiene que actuar sobre eso, tiene que resolver si da lugar o no da lugar. En un principio hubo un primer rechazo, pero bueno, ahora avanza, por ahí los abogados sabrían explicarlo mejor, pero bueno, no está detenido el proceso. Pero lo importante es analizar que nosotros pudimos chequear que esos sismos ocurrieron mientras las empresas estaban fracturando. Cuando dejaron de fracturar la estructura geológica, el vecindario, digamos, entró en una calma, teniendo algunos sismos pero más esporádicos,
Y en este caso hace ya unas 2 semanas, acaban de instalar nuevamente un set de fractura en el lugar en el que estaban fracturando cuando ocurrieron todos esos sismos. Así que bueno, básicamente es una cuestión de esperar, y ustedes se encargarán luego de decir si ocurrió o no ocurrió, pero es muy probable que en las próximas semanas nuevamente tiemble en cercanías de Sausal Bonito. Hay probabilidades, no por una cuestión de análisis mágico, sino por una cuestión de que estos análisis que vinculan la hidrofractura, el fracking con los sismos ya son reales y cada vez tienen más voces técnicas que los comprueban. Sí, a ver, hay un debate, ¿verdad? Siempre los términos los empleo mal, digo abolición o regulación, que no son esos términos los correctos para hablar de políticas extractivas, son mucho más complejos, pero son los que me quedaron en la cabeza. Pero todo lo que puede ser regulación o implementación, el debatir la implementación, se pausa cuando hablamos de riesgo más allá de riesgo de vida, que bueno, toco madera, afortunadamente no tenemos que hablar de eso aún, pero sí psicosocial, sí de las casas, ¿verdad? Porque una casa que se agrieta no es una cuestión estética, habla de una casa que pierde su seguridad, se puede desmoronarlo. Lo sabemos todos, los que alguna vez tuvimos alguna grieta en casa, es un dolor de cabeza tremendo. En el episodio de 2019, el gobierno neuquino 3 casas las derrumbó y las construyó nuevamente, por lo tanto la infraestructura se ve seriamente afectada. En este caso no tengo información totalmente actualizada, pero se hizo un relevamiento sobre casas con roturas y más del 50% de las casas del pueblo las tenía, en mayor o menor medida. Por lo tanto, los efectos ya son visibles. Y por ahí el análisis que planteas, lo más correcto es instalar la idea de la regulación, sobre todo comparado con otros espacios del mundo que están regulando, que tienen sistemas de semáforos sísmicos, que lo que hacen es, frente a episodios sísmicos, cuando las empresas están fracturando, en algunos casos les hace espaciar las fracturas, claro, y en otros casos detenerlas, según la intensidad de esos sismos. Y en el caso de Inglaterra, a fines de 2019 y luego de haber implementado el semáforo sísmico, finalmente deciden prohibir el fracking en todo el territorio de Reino Unido. Claro, Javier, porque yo también pienso, imagino que esto es una inversión y es modificar el ritmo de vida de toda la gente de Sausal Bonito, porque las dos soluciones que se me ocurre es o el cese del fracking o implementar una construcción antisísmica en Sausal Bonito, que sé que es guita, que es inversión, que es pausar la vida de todos los habitantes, porque si no, la tercera opción, que es la relocalización, me parece, a mí, no, lo comparto con vos, no, me parece injusto obligar a una persona a irse de su casa por algo que es completamente independiente a ella. Digo, mira, la relocalización no la ha planteado nadie, no la ha planteado, más allá que seguramente en algún escritorio de alguna mega compañía se debe barajar esa posibilidad, pero no la ha planteado nadie. Acá lo importante es visibilizar, hacer análisis técnicos reales, serios, pertinentes, escuchar las voces de las empresas totalmente acalladas hace mucho tiempo, porque en este momento la discusión al día de hoy no presenta voces disidentes. No hay quien plantee que no hay relación entre el fracking, claro, y los sismos desde un punto de vista serio. Ya no lo hay. Y las empresas tienen toda su información, ellos han hecho todo el estudio del subsuelo mediante la sísmica. La sísmica son los estudios previos que se hace para saber la disponibilidad de hidrocarburos en el subsuelo, pero toda esa información la manejan ellos y bueno, es imposible acceder a la misma porque bueno, es información privada y alguna la tiene la provincia, pero eso es lo que requiere esta instancia. Lo que requiere es sentar en una mesa a aspectos técnicos, políticos, económicos y desde una perspectiva ambiental analizar el proceso, no solo por la sismicidad, no solo por lo sísmico. El fracking produce grandes impactos ambientales en un Vaca Muerta que apenas está al 6% de su potencial, genera mucho residuo y más allá de Sausal Bonito, que vos lo mencionaste mucho, lo importante es saber que todo esto ocurre aguas arriba de una cuenca
de la cual se abastecen aguas abajo casi 800.000 personas. Entonces, los cuidados tienen que ser más amplios. Totalmente, sí, totalmente. Está en pantalla Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional de Comahue, uno de los más estudiosos en lo que ha sido el impacto ambiental, social, como él lo decía, en un área sumamente amplia y que nutre a miles y miles de personas. Quizá el caso más emblemático, el caso Sausal Bonito, donde de vuelta gente ha padecido grietas en sus casas y un ritmo de vida completamente estresante debido a los sismos inducidos por el fracking en Vaca Muerta, siendo una comunidad aledaña a este sitio. Javier, comenzando a concluir, políticamente ya has repasado algo, ¿no? Pero para repasar, políticamente, judicialmente, mediáticamente, socialmente, ¿ha recibido acompañamiento de la comunidad de Sausal y cómo están ellos? ¿Qué nos puedes comentar sobre su estado actual? Bueno, ya ha cambiado mucho la percepción en relación a los responsables de la situación. Hoy ya es muy difícil, tanto en Sausal como en el resto de la provincia, que al haber un sismo la gente se crea que es natural. Claro. Eso, hay un avance muy importante en relación a eso, a posicionar el tema. Se ha cambiado la perspectiva incluso desde el punto de vista comunicativo. Los periodistas cada vez prestan más atención y dan más lugar a estas observaciones sobre la relación entre el fracking y los sismos. La población es una población pequeña, por supuesto que hay intereses políticos y económicos, pero ya no pueden ser fácilmente engañados o no va a llegar alguien con respuestas sonsas. Ha mejorado muchísimo en relación a eso la percepción de la información. Javier, ha sido completísimo. Este tema lo seguiremos, ojalá que sin malas novedades próximamente, pero sabemos que es muy complicado. Aún así, agradecerte el tiempo, la claridad y obviamente a disposición para lo que podamos ayudar a una llamada de distancia. Bueno, gracias a ustedes por el interés, por el espacio, y sí, esperemos que no sean malas, pero es inevitable que nuevamente tiemble en pocos días, en pocas semaas, es inevitable. Javier, un gran abrazo a vos, a la comunidad y de Cítrica, un gran saludo. Dale. Hasta pronto. Luego. Hasta luego, Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional de Comahue.